Hola, colegas sapiens y mentes curiosas. Bienvenidos a nuestro espacio de calma y descubrimiento. Hoy te invito a hacer un viaje profundo en el tiempo, a una era no tan lejana, pero que hemos olvidado casi por completo. Es una era en la que caminar por el mundo significaba la posibilidad de encontrarse con un tipo de humano diferente al tuyo. Juntos, exploraremos las historias de estas especies humanas perdidas cuyos ecos aún resuenan en nuestro propio ADN. Si disfrutas de estas exploraciones profundas y serenas sobre la ciencia y nuestra historia, considera suscribirte. Tu apoyo hace posible que sigamos creando estas narrativas largas y cuidadosas. Ahora, acomódate y preparemos la mente para el viaje. Cuando miramos el mundo hoy, vemos solo una especie humana. ¿Pero siempre fue así? Actualmente, el Homo sapiens es la única especie superviviente del género Homo. Esta singularidad nos parece natural, casi una conclusión inevitable de la evolución. Observa otras familias de animales, como los felinos, que incluyen leones, tigres y leopardos, o los cánidos, con lobos, coyotes y zorros. La diversidad es la norma en la naturaleza. Nuestra percepción de ser únicos, el único resultado posible, ha moldeado una visión tradicional de la prehistoria como una simple línea recta. Esta línea comienza con un ancestro primitivo y avanza progresivamente hasta llegar a nosotros. Creemos que somos el pináculo de un largo proceso de mejora. Pero ¿qué pasaría si esa línea recta fuera realidad? ¿Un árbol con muchos ramos? Entonces, ¿qué define exactamente a un humano? La respuesta se encuentra dentro del género Homo, al que pertenecemos. Este grupo se distingue por una serie de características clave que nos resultan familiares. Entre ellas están el bipedalismo, la capacidad de caminar erguidos sobre dos piernas, liberando nuestras manos. También cerebros grandes y complejos en relación con el tamaño corporal, que nos permiten pensar de formas abstractas. Además, la habilidad para fabricar y utilizar herramientas sofisticadas y quizás, lo más importante, la capacidad de desarrollar y transmitir cultura. Entender esto nos ayuda a ver que la definición de humano es mucho más amplia que solo nuestra propia especie, Homo sapiens. El género Homo ha incluido una diversidad de especies a lo largo de más de 2 millones de años, cada una adaptada a su propio tiempo y lugar. ¿Cómo descubrimos la existencia de estos otros humanos? ¿Qué pistas ha guardado la Tierra sobre nuestros parientes perdidos? La respuesta está en el registro fósil, los huesos de nuestros ancestros preservados a lo largo de eones. Son las pistas más directas que tenemos. Lugares como el Gran Valle del Rift en África y las antiguas cuevas de Eurasia han demostrado ser tesoros de información. Allí, los paleoantropólogos han desenterrado cráneos que nos hablan del tamaño de sus cerebros, fémures que revelan su altura y su forma de caminar, y mandíbulas que nos dan pistas sobre su dieta. El proceso de fosilización ocurre cuando los minerales del suelo reemplazan lentamente el material orgánico de un hueso, convirtiéndolo en piedra. A partir de estos fragmentos petrificados, los científicos pueden reconstruir con paciencia la anatomía y la apariencia de especies que se extinguieron hace mucho tiempo. Pero los huesos solo cuentan una parte de la historia. ¿Y si pudiéramos leer las instrucciones genéticas de seres
que vivieron hace milenios. ¿Cómo aprendió la ciencia a leer historias en huesos antiguos? La clave está en un campo revolucionario llamado paleogenética, cuyo pionero, Svante Pääbo, logró lo que parecía imposible. Este campo se dedica a la extracción y secuenciación de ADN antiguo, o ADNA, a partir de restos fósiles. El proceso es increíblemente delicado. El ADN es una molécula que comienza a degradarse tan pronto como un organismo muere. Sin embargo, bajo condiciones ideales, como el frío constante y la sequedad de una cueva, pequeños fragmentos de esta molécula pueden sobrevivir durante cientos de miles de años, permitiéndonos reconstruir los genomas completos de especies extintas, abriendo una ventana directa a su biología. Con estas herramientas en mano, ¿cómo se ve nuestro álbum familiar? ¿Cuán reciente es nuestra soledad en el planeta? La respuesta puede ser sorprendente. Si retrocedemos en el tiempo hasta el Pleistoceno superior, el panorama de la humanidad era muy diferente. Imagina un mundo hace apenas 50.000 años. En ese momento, que, en términos evolutivos, es muy reciente, al menos 4 o 5 especies humanas diferentes coexistían en el planeta. Nosotros, los Homo sapiens, estábamos comenzando nuestra expansión desde África, pero en Europa y Asia, otros humanos ya vivían allí desde hacía mucho tiempo. La supervivencia del Homo sapiens como la única especie humana no es la norma de nuestra historia. Es, de hecho, un evento evolutivo muy reciente y no la norma durante la mayor parte de nuestra historia. Nuestra soledad actual es la extraña excepción. Entonces, ¿quiénes eran estos vecinos evolutivos? Comencemos por el más famoso de todos. ¿Quiénes eran los neandertales? Nuestros parientes más cercanos e incomprendidos. El Homo neanderthalensis fue la primera especie humana extinta en ser descubierta. Su historia comenzó con el hallazgo de unos huesos en el valle de Neander, en Alemania, en el siglo XIX. Durante mucho tiempo, fueron los únicos otros humanos que conocíamos. Su territorio era vasto, abarcando desde Europa Occidental hasta Asia Central. Los neandertales no eran nuestros ancestros directos. Eran una línea humana paralela que evolucionó en Eurasia a partir de un ancestro común que compartimos, mientras nuestros antepasados directos evolucionaban en África. Los neandertales se adaptaban a los climas más fríos del norte. Eran una rama diferente de nuestro árbol genealógico, tan humanos como nosotros, pero con su propia historia. Pero la imagen popular del neandertal es la de un ser tosco y primitivo. ¿Cuán precisa es esa imagen? ¿Cómo era la apariencia real de un neandertal? Lejos de la caricatura encorvada, su anatomía era una obra maestra de adaptación. Su cuerpo era más bajo y robusto que el nuestro, una forma compacta ideal para conservar el calor en climas fríos. Su caja torácica era ancha, en forma de barril, albergando pulmones de gran capacidad. Tenían un arco superciliar prominente sobre los ojos y un cráneo grande que alojaba un cerebro que, en promedio, era incluso más grande que el del Homo sapiens moderno. Cada una de estas características no era primitiva, sino funcional. Eran adaptaciones a un estilo de vida físicamente muy exigente en los paisajes glaciales de Eurasia, centrado en la caza de animales grandes y peligrosos. Si su cerebro era tan grande, ¿eran inteligentes? ¿Qué herramientas usaban los neandertales para sobrevivir? Su tecnología principal
se conoce como musteriense y era cualquier cosa menos simple. Consistía en un conjunto de herramientas de piedra lascada altamente efectivas, que incluían puntas afiladas para lanzas, raspadores para limpiar pieles y cuchillos para cortar carne. Pero su ingenio no se detenía ahí. Los neandertales fueron los primeros humanos conocidos en crear adhesivos complejos, como la brea de abedul. Este proceso requiere un control preciso de la temperatura y una planificación cuidadosa. La técnica que usaban para tallar sus herramientas, llamada levallois, también demuestra una mente avanzada. Implicaba preparar un núcleo de piedra de una manera específica para luego, con un solo golpe preciso, obtener una lasca de forma y tamaño predeterminados. Pero la inteligencia se mide solo por las herramientas. ¿Tenían los neandertales una cultura o pensamientos simbólicos? Durante mucho tiempo se pensó que no, pero la evidencia ha cambiado esa visión. Ahora sabemos que los neandertales usaban pigmentos como el ocre, creaban adornos personales como collares hechos con garras de águila y conchas marinas perforadas y, lo que es más importante, enterraban a sus muertos intencionalmente en lugares como la Chapelle aux Saints. El acto de enterrar a los muertos, de proteger un cuerpo de los carroñeros, sugiere un nivel de conciencia sobre sí mismos, sobre el grupo y posiblemente una forma de pensamiento abstracto o espiritualidad. Ya no podemos verlos como seres puramente instintivos. Con toda esta sofisticación, ¿por qué desaparecieron? ¿Qué sucedió cuando los neandertales se encontraron con nuestros ancestros, los Homo sapiens? No fue un encuentro breve. Durante miles de años, los territorios de ambas especies se superpusieron, especialmente en el Medio Oriente y Europa. Vivieron en los mismos paisajes, cazaron las mismas presas y a veces usaron las mismas cuevas. Pero la prueba más definitiva de su interacción no está en la piedra, sino en nuestros genes. La evidencia genética es inequívoca. Hubo cruzamiento entre ellos. El análisis del genoma de poblaciones humanas modernas no africanas revela que entre el 1% y el 4% de nuestro ADN es de origen neandertal. Esto solo es posible si los encuentros entre sapiens y neandertales produjeron descendientes que, a su vez, fueron fértiles y se integraron en la población de sapiens. Fuimos vecinos y a veces familia. Si nos mezclamos, ¿por qué solo sobrevivió una línea? La llegada del Homo sapiens causó directamente la extinción de los neandertales. La hipótesis más aceptada es la de la competencia. Aunque los neandertales estaban perfectamente adaptados a su entorno, la llegada de una nueva especie humana a su territorio introdujo un nuevo desafío. Los Homo sapiens parecen haber tenido algunas ventajas sutiles, pero cruciales, como el desarrollo de armas de largo alcance, que les permitían cazar con menos riesgo que los neandertales, quienes dependían de la caza a corta distancia. Una pequeña ventaja en la obtención de recursos, magnificada a lo largo de generaciones, pudo haber sido suficiente para desequilibrar la balanza. Esto, sumado a los drásticos cambios climáticos de la época y a que las poblaciones neandertales ya eran pequeñas y estaban fragmentadas, probablemente condujo a un declive gradual. ¿Y si otro factor, invisible, también tuvo un papel crucial? ¿Pudieron las enfermedades haber contribuido al fin de los neandertales?
Esta es otra hipótesis importante. Cuando dos poblaciones que han estado separadas durante mucho tiempo se encuentran, a menudo intercambian patógenos. Los Homo sapiens que salían de África podrían haber traído consigo virus y bacterias para los cuales el sistema inmunológico de los neandertales no tenía defensas. Pensemos en cómo las enfermedades europeas devastaron a las poblaciones nativas de América. Es probable que el proceso inverso también ocurriera, pero los Homo sapiens probablemente tenían una mayor densidad de población y una mayor diversidad genética, lo que les habría dado una ventaja para sobrevivir a nuevas epidemias, mientras los neandertales desaparecían en Europa. Un descubrimiento en una cueva de Siberia revelaría un tipo de humano completamente nuevo. ¿Qué secreto guardaba un pequeño hueso de dedo en una cueva siberiana? La historia nos lleva a la cueva de Denisova, en las remotas montañas de Altai, en Siberia. En 2008, un equipo de arqueólogos encontró un diminuto fragmento de hueso, la punta de un dedo meñique de un individuo joven. A simple vista, el hueso no parecía especialmente importante, pero cuando los científicos del Instituto Max Planck lograron extraer y secuenciar el ADN de ese pequeño fragmento, los resultados fueron asombrosos. El ADN no coincidía ni con el de un neandertal ni con el de un Homo sapiens moderno. Pertenecía a una línea de humanos completamente desconocida para la ciencia. Habían encontrado un nuevo ramo en el árbol genealógico humano. Si no era uno de nosotros, ni un neandertal, ¿quién era el dueño de ese dedo? ¿Quiénes son los denisovanos? ¿Los humanos fantasma de Asia? A diferencia de los neandertales, de quienes tenemos cientos de fósiles, los denisovanos son una población humana conocida casi exclusivamente por su genoma. Aparte de ese primer fragmento de dedo, solo se han encontrado algunos dientes grandes y un trozo de mandíbula. Sin un esqueleto completo, no sabemos cómo era su apariencia. Sin embargo, su ADN nos cuenta una historia fascinante. El análisis genético reveló que los denisovanos eran un grupo hermano de los neandertales. Esto significa que compartían un ancestro común más reciente entre ellos que con nosotros. Su linaje se separó del de los neandertales hace unos 400.000 años y siguieron su propio camino evolutivo, principalmente en Asia. Sin un esqueleto completo, ¿cómo podemos saber dónde vivieron? ¿Cuál era el alcance del territorio denisovano? La respuesta, de nuevo, está en la genética, pero esta vez en el ADN de las poblaciones humanas modernas. Al igual que los neandertales, los denisovanos también se cruzaron con los Homo sapiens. El legado genético de estos encuentros es especialmente fuerte en las poblaciones de Melanesia, como los papúes de Nueva Guinea y los aborígenes australianos, quienes pueden tener hasta un 5% o 6% de ADN denisovano. También se encuentra en menores cantidades en personas de Asia Oriental y del sudeste asiático. La presencia de su ADN en lugares tan distantes y geográficamente diversos nos dice algo increíble sobre su rango. Sugiere que los denisovanos no estaban confinados a las frías montañas de Siberia, sino que se extendieron por todo el continente asiático, desde las estepas heladas del norte hasta las selvas tropicales del sur. Al igual que los neandertales, también dejaron una herencia en nuestro ADN. ¿Qué rasgos recibimos de ellos?
¿Qué superpoder genético nos dieron los denisovanos? Uno de los ejemplos más claros de cómo el cruzamiento con otros humanos nos ayudó a adaptarnos se encuentra en la gente del Tíbet. Las poblaciones tibetanas modernas están notablemente adaptadas para vivir en grandes altitudes, donde el aire tiene poco oxígeno. Resulta que una variante clave de un gen llamado EPAC1, que es fundamental para esta adaptación, es una herencia directa de los denisovanos. El escenario más probable es que cuando los Homo sapiens llegaron a Asia y comenzaron a moverse hacia las altas mesetas, el cruzamiento con los denisovanos locales les proporcionó una ventaja adaptativa ya prefabricada, un atajo evolutivo que les permitió sobrevivir en uno de los entornos más desafiantes del planeta. La historia de los denisovanos se cruza con la de los neandertales de una forma aún más directa que nos dice el hueso de una adolescente de 90.000 años sobre las relaciones en la prehistoria. De vuelta en la cueva de Denisova, los científicos encontraron otro pequeño fragmento de hueso. Pertenecía a una joven de al menos 13 años, a quien los investigadores apodaron Deni. Una vez más, el análisis de su ADN reveló una historia asombrosa. Su genoma mostró que su madre era neandertal, pero su padre era denisovano. Deni era la descendiente directa, de primera generación, de una unión entre dos tipos diferentes de humanos. Este es el primer y único descubrimiento de un individuo con padres de grupos humanos distintos, lo que demuestra de manera concluyente que la interacción y el cruzamiento entre estas poblaciones no eran eventos raros o accidentales, sino una parte real y tangible de su mundo social. Si neandertales y denisovanos dominaban la Eurasia continental, ¿qué pasaba en las islas remotas al otro lado del mundo? ¿Quién era el misterioso Hobbit encontrado en una isla de Indonesia? En 2004, la ciencia se vio sacudida por un descubrimiento en la cueva de Liang Bua, en la remota Isla de Flores. Allí, un equipo de arqueólogos encontró el esqueleto de un ser humano diminuto, de apenas 1 metro de altura, con un cerebro sorprendentemente pequeño, del tamaño del de un chimpancé. Lo bautizaron como Homo floresiensis, pero rápidamente se ganó el apodo de El Hobbit. El asombro no radicaba solo en su tamaño. La datación de los restos reveló que este pequeño humano vivió hasta hace tan solo 50.000 años. Esto significaba que coexistió con los humanos modernos. La existencia de un humano con un cerebro tan pequeño en una época tan reciente desafiaba todas las ideas establecidas sobre la evolución humana. Un cerebro tan pequeño podría ser capaz de un comportamiento complejo. ¿Era el Homo floresiensis tan inteligente como los humanos de cerebro grande? Aquí es donde reside la gran paradoja del Hobbit. Junto a sus restos fósiles, los arqueólogos encontraron una gran cantidad de herramientas de piedra. Estas herramientas no eran simples lascas, sino artefactos relativamente avanzados que requerían habilidad para su fabricación. Además, en la misma cueva se encontraron huesos de animales que mostraban marcas de corte. Esto indica que el Homo floresiensis cazaba presas locales, incluyendo una especie de elefante enano llamado Stegodon, e incluso dragones de Komodo. A pesar de tener un cerebro del tamaño del de un chimpancé, el comportamiento que podemos inferir de sus herramientas y restos de caza
era altamente sofisticado. Esto sugiere una idea revolucionaria, que la estructura interna y la organización del cerebro podrían ser más importantes que su tamaño absoluto para determinar la inteligencia. ¿De dónde vino esta extraña especie humana? ¿Cómo llegó el hobbit a una isla aislada? La isla de Flores nunca ha estado conectada por tierra al continente asiático. Para llegar allí, sus ancestros tuvieron que cruzar el mar. La teoría principal sostiene que el Homo floresiensis desciende de una población de Homo erectus, una especie humana más antigua y de mayor tamaño, que de alguna manera llegó a la isla hace cientos de miles de años. Una vez aislada, esta población comenzó a encogerse a lo largo de milenios. Este proceso se conoce como nanismo insular, un fenómeno evolutivo bien documentado. En entornos insulares con recursos limitados y sin grandes depredadores, las especies grandes tienden a evolucionar hacia un tamaño corporal más pequeño, ya que requieren menos energía para sobrevivir. El hobbit sería el ejemplo más extremo de este proceso en un humano. ¿Sería este un caso único, un accidente de la evolución en una isla? ¿Existió otro pueblo pequeño en otra isla del sudeste asiático? La respuesta llegó en 2019, con el anuncio de otra nueva especie, el Homo luzonensis, descubierto en la cueva de Callao, en la isla de Luzón, en Filipinas. Al igual que el hobbit, el Homo luzonensis era de pequeño tamaño y vivió en la misma época, hace más de 50.000 años. Sin embargo, su anatomía era aún más extraña. Tenía una combinación de características nunca antes vista. Sus dientes eran sorprendentemente modernos y pequeños, pero los huesos de sus pies y manos estaban curvados de una manera muy similar a los de ancestros mucho más antiguos como los Australopithecus, que estaban parcialmente adaptados a la vida en los árboles. ¿Qué nos dice la existencia de estos humanos insulares sobre la adaptabilidad humana? ¿Cómo sobrevivieron estos pequeños humanos durante tanto tiempo? La clave de su longevidad fue su perfecto aislamiento y adaptación a su nicho ecológico. En sus respectivas islas, tanto el Homo floresiensis como el Homo luzonensis eran los depredadores de mayor tamaño. No tenían que competir con otros grandes carnívoros ni con otros grupos humanos. Eran los reyes de sus pequeños reinos. El aislamiento geográfico actuó como un laboratorio evolutivo, permitiendo que estas líneas únicas evolucionaran de maneras extrañas y maravillosas y prosperaran durante cientos de miles de años, lejos de la competencia con sus primos de cerebro más grande. Su éxito demuestra que no hay una única forma correcta de ser humano. Para entender el origen de todos estos viajeros, necesitamos retroceder en el tiempo y conocer al primer gran explorador humano. ¿Quién fue el primer ancestro humano en abandonar África? Ese título pertenece al Homo erectus. Esta especie, que surgió en África hace unos 2 millones de años, fue un verdadero punto de inflexión en nuestra historia. Fósiles icónicos como el niño de Turkana nos muestran cómo era su anatomía. Tenían proporciones corporales muy similares a las nuestras, con piernas largas y brazos cortos. Un cuerpo totalmente adaptado para caminar y correr largas distancias. Su cerebro era más grande que el de sus predecesores, aunque más pequeño que el nuestro, y su cráneo era más bajo y robusto. Fue esta nueva anatomía,
optimizada para la resistencia, lo que probablemente les permitió expandirse más allá de su continente de origen y emprender el primer gran viaje de la humanidad, colonizando vastas regiones de Asia. ¿Qué innovaciones permitieron que el Homo erectus conquistara el mundo? ¿Cuál fue la herramienta que definió al Homo erectus durante más de 1 millón de años? Si tuviéramos que elegir un solo artefacto para representar al Homo erectus, sería el hacha de mano achelense. Esta no era una simple piedra afilada, era una herramienta simétrica, con forma de lágrima o de óvalo, tallada en ambas caras para crear un borde afilado alrededor. Su diseño era notablemente estandarizado a lo largo de vastas distancias y períodos de tiempo. La creación de un hacha de mano requería una planificación considerable. El artesano necesitaba tener una imagen mental del producto final y ejecutar una secuencia compleja de golpes precisos para lograrlo. Esta herramienta multifuncional era como la navaja suiza de la prehistoria, útil para cortar carne, trabajar la madera o cavar en busca de tubérculos. Además de las herramientas de piedra, que otro gran logro cambió el curso de la evolución humana. ¿Cómo transformó a nuestros ancestros el dominio del fuego? El control del fuego fue una de las innovaciones más importantes de la prehistoria. Aunque es difícil saber exactamente cuándo comenzó, evidencias de lugares como la cueva de Wonderwerk en Sudáfrica sugieren que el uso controlado del fuego ya existía. El fuego cambió todo. Proporcionaba calor en climas fríos, permitiendo a los humanos habitar nuevas regiones. Ofrecía protección contra los depredadores nocturnos, convirtiendo las peligrosas cuevas en hogares seguros. Y lo más crucial, permitió cocinar los alimentos. Cocinar la carne y las plantas no solo las hacía más seguras y sabrosas, sino que también las hacía mucho más fáciles de digerir. Esto liberó una enorme cantidad de energía que antes se gastaba en la digestión, energía que pudo haber sido redirigida para alimentar un cerebro cada vez más grande. ¿Por cuánto tiempo sobrevivió esta especie increíblemente exitosa? ¿Llegó el Homo erectus a conocer al Homo sapiens? Durante mucho tiempo se pensó que el Homo erectus había desaparecido mucho antes de que nuestra especie emergiera. Sin embargo, descubrimientos en el sitio de Minaforos Gandong, en la isla de Java, Indonesia, han cambiado esta visión. La datación de una colección de cráneos de Homo erectus de este lugar arrojó una fecha sorprendentemente reciente. Sobrevivieron allí hasta hace unos 100.000 años. Esto se superpone con la presencia de los primeros Homo sapiens en la región del sudeste asiático. Por lo tanto, es muy posible que nuestros antepasados directos, al expandirse por el mundo, se hayan encontrado cara a cara con los últimos supervivientes de la primera gran diáspora humana. Pero el árbol genealógico humano en Asia era aún más complejo. ¿Había otros ramos misteriosos? ¿Quiénes eran los enigmáticos pueblo del ciervo rojo? En la cueva de Maludong, en el sur de China, los científicos encontraron un conjunto de fósiles que no encajaban en ninguna categoría conocida. Los huesos, pertenecientes a un grupo que se conoce como el pueblo del ciervo rojo, tienen una datación increíblemente reciente, de hace entre 14.500 y 11.500 años, y muestran una extraña mezcla de características arcaicas y modernas. Esto ha generado un intenso debate científico.
podrían ser los representantes de una especie arcaica desconocida que sobrevivió hasta el final de la última edad de hielo, o quizás eran un híbrido, el resultado de un cruzamiento entre denisovanos y Homo sapiens. Hasta ahora, todos los intentos de extraer ADN han fracasado, dejando su identidad en el misterio. Otro descubrimiento, esta vez en el Medio Oriente, complicaría aún más el escenario. ¿Qué especie perdida fue encontrada bajo una fábrica de cemento en Israel? A veces, los descubrimientos más importantes ocurren en los lugares más inesperados. En Nesher, Ramla, Israel, emergieron unos fragmentos de cráneo y una mandíbula que no se parecían a nada conocido. Datados en hace unos 140.000 años, estos fósiles no encajaban ni con los neandertales, ni con los Homo sapiens arcaicos que vivían en la región en esa misma época. Su anatomía parecía una mezcla de rasgos. Esto llevó a una nueva e intrigante hipótesis. Quizás el Homo de Nesher Ramla representa a la población fuente que vivió en el Medio Oriente y que, en diferentes momentos, se expandió hacia el norte, dando origen a los neandertales de Europa, y hacia el este, poblando Asia, reescribiendo la historia de las migraciones en Eurasia. Con tantos fósiles confusos, ¿y si existen humanos que nunca encontraremos, pero que viven en nuestro ADN? ¿Qué es una población fantasma? Este es uno de los conceptos más fascinantes que ha surgido de la paleogenética. Una población fantasma es una población ancestral que ya no existe, de la cual no tenemos ningún fósil, pero cuya existencia podemos inferir a través del análisis del ADN de otras poblaciones, tanto antiguas como modernas. Funciona así. Los genetistas analizan un genoma y encuentran fragmentos de ADN que no parecen pertenecer a ninguna población conocida. Estos fragmentos extraños son la firma genética de un cruzamiento con un tercer grupo, desconocido. Es como encontrar palabras de un idioma perdido dentro de un libro escrito en un idioma conocido. Aunque no tengamos fósiles de ese grupo, sabemos que existieron, que interactuaron y que dejaron su huella genética en otros. ¿Dónde encontramos la evidencia más fuerte de uno de estos fantasmas? ¿Qué ancestro secreto se esconde en el genoma de los africanos de hoy? Durante mucho tiempo, se pensó que el cruzamiento con humanos arcaicos era una historia que solo involucraba a las poblaciones que salieron de África. Sin embargo, estudios genéticos más recientes han revelado que varias poblaciones africanas modernas portan en su genoma fragmentos de ADN que provienen de una población fantasma arcaica. Esto significa que mientras algunos grupos de Homo sapiens se expandían por el resto del mundo, aquellos que permanecieron en África continuaron interactuando y cruzándose con otras especies o subespecies humanas que también vivían allí y que desde entonces se han extinguido. África no fue solo la cuna del Homo sapiens, sino que siguió siendo un continente poblado por una diversidad de linajes humanos durante mucho más tiempo del que pensábamos. Juntemos todas las piezas. ¿Cómo era el mundo hace 60.000 años? ¿Cuán lleno de humanos estaba el planeta durante la última edad de hielo? Olvida la imagen de un planeta escasamente poblado por un solo tipo de humano. Hace 60.000 años, el mundo era un mosaico de humanidades. En África, nuestra especie, Homo sapiens, ya existía y comenzaba a expandirse.
En Europa y Asia Occidental, los neandertales eran los dueños del territorio. A lo largo de la vasta extensión de Asia, vivían los enigmáticos denisovanos. En la isla de Flores, prosperaba el pequeño Homo floresiensis, mientras que en Luzón vivía el Homo luzonensis. Incluso es posible que los últimos reductos de Homo erectus todavía sobrevivieran en Java. En ese mundo, encontrarse con un tipo diferente de humano no era una fantasía, sino una posibilidad real en muchas partes del globo. Era un mundo de diversidad humana que hemos perdido por completo. En medio de esa diversidad, ¿qué hizo diferente al Homo sapiens? ¿Cuál fue el arma secreta del Homo sapiens? Muchos científicos creen que la clave de nuestro éxito radica en lo que se conoce como la revolución cognitiva. Hace entre 70.000 y 30.000 años, algo parece haber cambiado en la forma en que funcionaba nuestro cerebro. La evidencia arqueológica muestra una explosión de creatividad y pensamiento simbólico. Es en este periodo cuando vemos el surgimiento de arte rupestre complejo, música a través de flautas de hueso y una gran variedad de adornos personales. La teoría es que un cambio en el cerebro del sapiens permitió el desarrollo de un lenguaje mucho más complejo y flexible. Este nuevo lenguaje no solo nos permitía comunicarnos sobre el mundo físico, sino también sobre cosas que no existen. Mitos, dioses, historias compartidas. ¿Cómo se tradujo esta nueva capacidad en una ventaja de supervivencia? ¿Fueron las redes sociales más grandes la clave para la dominación global? La capacidad de crear y compartir historias permitió al Homo sapiens cooperar en grupos mucho más grandes y flexibles que cualquier otro humano. Los neandertales probablemente vivían en pequeños grupos familiares, mientras que los sapiens podían unirse en tribus de cientos de individuos que compartían una identidad común. Esto se refleja en la evidencia arqueológica de redes de intercambio a larga distancia. Estas redes sociales más grandes funcionaban como una póliza de seguro. Si un grupo pasaba por un momento difícil, podía contar con la ayuda de sus vecinos. Los grupos neandertales, más aislados, eran mucho más vulnerables a un colapso local. Pero, ¿y si nuestra mayor ventaja fue también nuestro rasgo más sombrío? Fuimos nosotros, los Homo sapiens, los responsables de un evento de extinción en masa. La cronología es sospechosa. El momento en que otras especies humanas, como los neandertales y los denisovanos, comienzan a desaparecer de sus territorios, coincide de manera muy cercana con la llegada y expansión del Homo sapiens a esas mismas regiones. Esto ha llevado a algunos a plantear la hipótesis de que nuestra especie fue el principal factor en la extinción de todos los demás humanos. Esto no necesariamente significa una guerra de exterminio, aunque la violencia directa no puede descartarse. Pudo haber sido a través de una competencia superior por los recursos, donde éramos un poco más eficientes, o a través de la introducción de enfermedades para las que ellos no tenían defensas. Sea cual sea el mecanismo, parece que donde quiera que íbamos, los otros humanos desaparecían. ¿Qué legado final nos dejaron estas especies olvidadas? ¿Cómo afecta a nuestra salud hoy el ADN de esos antiguos humanos? La herencia genética que recibimos de neandertales no son solo reliquias inactivas, son fragmentos de código que siguen influyendo en nuestra biología.
Por ejemplo, muchas de las variantes genéticas neandertales que conservamos están relacionadas con nuestro sistema inmunológico, el color de la piel y el cabello. Sin embargo, algunos de estos genes pueden tener efectos diferentes en nuestro entorno moderno. Ciertas variantes neandertales se han asociado con una mayor susceptibilidad a enfermedades como la diabetes tipo 2 e incluso con la gravedad de la COVID-19. Estos genes, que probablemente fueron ventajosos en el pasado para ayudar a los sapiens a adaptarse a nuevos entornos y patógenos fuera de África, pueden tener consecuencias diferentes en nuestra sociedad actual. ¿Qué nos dice la existencia de tantos tipos de humanos sobre el camino de la evolución? ¿Fue la evolución humana una marcha del progreso o un experimento caótico? La idea tradicional de la evolución humana es la de una escalera con formas de vida inferiores, siendo reemplazadas progresivamente por otras superiores. La evidencia fósil y genética destruye por completo esta imagen. Una metáfora mucho más precisa es la de un arbusto denso y muy ramificado, donde muchos ramos crecieron simultáneamente. La evolución no tiene una meta ni un objetivo final. La existencia de múltiples especies humanas fue la norma, no la excepción. Nuestra supervivencia solitaria no fue un resultado predestinado. Es el producto de una serie de contingencias históricas y ambientales. Simplemente somos el último ramo que queda en pie de un arbusto que una vez fue mucho más frondoso. ¿Podrían aún existir especies humanas desconocidas esperando ser descubiertas? ¿Dónde podríamos encontrar al próximo pariente humano perdido? Aunque hemos aprendido mucho, el mapa de nuestro pasado todavía tiene grandes espacios en blanco. Hay regiones del mundo que son muy prometedoras para futuros descubrimientos, como Asia Central, el sudeste asiático y la propia África, que sigue estando relativamente subexplorada. Pero los descubrimientos futuros podrían no provenir solo de nuevos huesos, nuevas tecnologías, como el análisis de ADN del suelo de las cuevas. Están revolucionando la arqueología. Esta técnica puede revelar la presencia de humanos incluso si no dejaron un solo hueso, analizando los rastros genéticos que quedaron en el sedimento. Podríamos descubrir la presencia de humanos de los que nunca tendremos un fósil. ¿Qué cambia en la forma en que nos vemos a nosotros mismos el conocimiento sobre nuestro pasado multiespecie? Nuestra diversidad actual contiene los ecos de aquella diversidad antigua. Absolutamente. El estudio de nuestro pasado nos enseña que el cruzamiento entre diferentes grupos no fue un evento marginal, sino un motor fundamental de nuestra evolución. Los genes que heredamos de los neandertales y los denisovanos no fueron triviales. En muchos casos, nos proporcionaron ventajas adaptativas cruciales que contribuyeron directamente al éxito y la supervivencia del Homo sapiens. Esto significa que no somos una especie pura que simplemente reemplazó a todas las demás. Somos un mosaico, un collage genético construido a partir de diferentes linajes humanos. La historia de nuestra compleja y diversa familia no solo está en los libros de historia o en los museos. Está escrita en cada célula de nuestro cuerpo, en nuestro propio genoma. ¿Por qué, al final, es tan importante recordar a estos humanos que olvidamos? ¿Qué nos enseña la historia de nuestros primos extintos
sobre nuestro propio futuro. Recordar que no siempre estuvimos solos nos ofrece una lección de humildad y una advertencia. Nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la existencia. Todas las demás especies humanas, sin excepción, terminaron por extinguirse. Algunas de ellas, como el Homo erectus, existieron durante más de 1 millón de años, un tiempo mucho más largo del que llevamos nosotros en el planeta, y sin embargo, desaparecieron. Entender las posibles razones de su extinción, los drásticos cambios climáticos, la competencia por los recursos, los peligros de tener poblaciones pequeñas y aisladas, sirve como un recordatorio de los desafíos que nuestra propia especie enfrenta hoy en una escala global. Su historia es un espejo en el que podemos ver nuestras propias vulnerabilidades. Mirando hacia atrás, ¿cuál es la lección final de la saga humana? ¿Estábamos destinados a quedarnos solos? Al revisar el vasto panorama de la evolución humana, la respuesta parece ser un claro no. No había nada inevitable en la ascensión del Homo sapiens como la única especie humana. Si las condiciones hubieran sido ligeramente diferentes, si un cambio climático hubiera favorecido a los neandertales, o si nuestra especie no hubiera desarrollado su capacidad única para la cooperación a gran escala, el mundo de hoy podría estar poblado por un tipo diferente de humano, o quizás por varios. Somos los últimos supervivientes de una familia que alguna vez fue grande y diversa. Y en nuestro ADN llevamos las memorias genéticas de nuestros hermanos y primos olvidados. La soledad de nuestra especie no es un signo de superioridad predestinada, sino el eco silencioso de un mundo vibrante y diverso que se perdió para siempre. Profundicemos en la identidad neandertal. ¿Eran ellos los hombres de las cavernas que imaginamos? ¿Dónde se sentiría en casa un neandertal? El hogar de un neandertal era la Eurasia de la Edad de Hielo. Imagina un paisaje muy diferente al actual. Vastas estepes frías, conocidas como la estepa del mamut, salpicadas de bosques boreales y tundras heladas. Este no era un mundo vacío. Estaba poblado por una megafauna impresionante con la que los neandertales interactuaban a diario. Manadas de mamuts lanudos, rinocerontes lanudos y depredadores temibles como los leones y los osos de las cavernas. Toda la biología neandertal, desde su cuerpo robusto para conservar el calor hasta su tecnología de caza, estaba finamente optimizada para sobrevivir en estos climas fríos. Su vida giraba en torno a la caza de estos grandes animales que proporcionaban las enormes cantidades de calorías y grasa necesarias para sustentar sus cuerpos potentes y sus cerebros grandes en un entorno tan exigente. ¿Cómo cazaban animales tan peligrosos con herramientas de piedra? ¿Cuál era la estrategia de caza de un neandertal? El análisis químico de isótopos en los huesos fósiles de neandertales nos da una respuesta clara. Su dieta era extremadamente rica en carne, a un nivel similar al de los principales depredadores de su ecosistema, como los lobos. Para conseguir esa carne, utilizaban lanzas de madera robustas, diseñadas para empujar, no para ser arrojadas desde la distancia. Esto nos revela su estrategia principal, la caza de emboscada y a corta distancia. Los neandertales tenían que acercarse increíblemente a presas enormes y peligrosas para poder abatirlas. Era una actividad de un riesgo extremo,
como lo demuestra la alta frecuencia de lesiones en sus esqueletos fósiles, un patrón de heridas muy similar al que sufren los jinetes de rodeo profesionales hoy en día. ¿Vivían solo de carne? ¿O tenían una dieta más variada? ¿Comían los neandertales sus vegetales? Aunque eran cazadores de élite, la idea de que solo comían carne es incorrecta. La prueba está en sus dientes. Al analizar el sarro dental calcificado de los fósiles neandertales, los científicos han encontrado microfósiles de una variedad de plantas, como dátiles, legumbres y granos de hierbas. Y hay evidencia de que cocinaban estas plantas. Esto nos muestra que los neandertales no eran simplemente carnívoros, sino omnívoros flexibles y adaptables. Tenían un conocimiento sofisticado de la flora de su entorno y sabían cómo aprovechar los recursos vegetales disponibles para complementar su dieta, adaptándose a lo que cada estación y lugar les ofrecía. Con una vida tan dura, ¿se cuidaban unos a otros? ¿Había compasión en el mundo neandertal? La evidencia fósil sugiere que sí. Uno de los ejemplos más conmovedores es el esqueleto, conocido como el anciano de Shanidar, un neandertal que sufrió múltiples lesiones graves a lo largo de su vida, incluyendo la amputación de un brazo y posible ceguera en un ojo, pero que sobrevivió durante muchos años. Su supervivencia solo es posible si fue cuidado, alimentado y protegido por su grupo social durante mucho tiempo. Este no es un caso aislado. La existencia de individuos que sobrevivieron a heridas graves demuestra un comportamiento de altruismo y empatía, además de cuidarse. ¿Tenían rituales para la muerte? ¿Qué nos dicen los entierros de flores de Shanidar sobre la muerte neandertal? En la misma cueva de Shanidar, el entierro conocido como Shanidar IV generó un intenso debate. Al analizar el suelo alrededor del esqueleto, los arqueólogos encontraron cúmulos de polen, lo que llevó a la famosa hipótesis del entierro de flores. La idea de que el cuerpo fue depositado intencionadamente sobre un lecho de flores como parte de un ritual funerario. Aunque esta interpretación ha sido cuestionada. Algunos argumentan que el polen pudo haber sido introducido por roedores. El contexto del hallazgo sigue siendo poderoso. El cuerpo fue colocado cuidadosamente en una posición flexionada, en un hueco excavado. Independientemente de las flores, el cuidado puesto en el entierro es un fuerte indicio de un tratamiento ritual de los muertos. ¿La mente neandertal era capaz de crear arte? ¿Cuál es la obra de arte más antigua del mundo? Durante mucho tiempo, se creyó que el arte era una invención exclusiva del Homo sapiens, pero un descubrimiento en cuevas españolas como La Pasiega y Maltravieso lo cambió todo. En sus paredes hay pinturas abstractas, líneas, puntos y plantillas de manos. Lo revolucionario fue su datación por uranio-torio, que reveló que tenían más de 64.000 años de antigüedad, antecediendo la llegada del sapiens a Europa por miles de años. La conclusión es ineludible. Estas pinturas tuvieron que ser hechas por neandertales. Esto prueba de manera concluyente que eran capaces de pensamiento simbólico y de expresión artística, rasgos que antes considerábamos únicamente nuestros. Volviendo a los denisovanos, ¿cómo puede un genoma revelar el mapa de un imperio perdido? ¿Cómo puede el ADN trazar las migraciones de un pueblo sin fósiles?
El legado genético de los denisovanos en las poblaciones modernas de Asia no es uniforme. Cuenta una historia de diversidad y múltiples encuentros. El análisis detallado muestra que las poblaciones de Mio, Asia Oriental, tienen un tipo de ADN denisovano, mientras que las poblaciones de Melanesia tienen otro, mucho más divergente. La explicación más lógica para este patrón es que hubo al menos dos grandes grupos de denisovanos, uno probablemente en el norte de Asia y otro en el sur. Los Homo sapiens, que migraron a través de Asia, se encontraron y cruzaron con estos diferentes grupos en momentos y lugares separados, adquiriendo diferentes legados genéticos. El ADN actúa como un mapa de estas antiguas interacciones. ¿Qué adaptación crucial pasaron los denisovanos del sur a los humanos modernos? ¿Cómo nos ayudaron los denisovanos a combatir enfermedades? Cuando los Homo sapiens llegaron al sudeste asiático, se encontraron con un entorno tropical lleno de patógenos para los que no tenían defensas. Pero los denisovanos habían vivido en esa región durante cientos de miles de años y sus sistemas inmunológicos se habían adaptado. Al cruzarse con ellos, nuestros antepasados adquirieron un valioso atajo evolutivo. Estudios genéticos en poblaciones modernas del sudeste asiático han identificado variantes genéticas heredadas directamente de los denisovanos, que están relacionadas con la respuesta inmunológica a virus y otros patógenos. Estos genes ayudaron a los recién llegados a sobrevivir y prosperar en su nuevo hogar, mostrando cómo el mestizaje fue una estrategia de supervivencia clave. Si los denisovanos estaban tan extendidos, ¿por qué encontramos tan pocos fósiles de ellos? ¿Están los fósiles denisovanos escondidos a la vista de todos? Es muy probable. Una hipótesis creciente sugiere que muchos fósiles encontrados en China y otras partes de Asia, previamente clasificados de forma incierta, podrían ser en realidad denisovanos. El problema es que, sin ADN, es muy difícil confirmarlo. Sin embargo, una pieza clave del rompecabezas llegó con la mandíbula de Xiahe, un fósil encontrado en el Tíbet. Aunque no se pudo extraer ADN, los científicos analizaron proteínas antiguas del esmalte dental, identificándola como denisovana. Este fue un avance crucial, ya que conectó por primera vez la evidencia genética de Siberia con un fósil real de otra parte de Asia, confirmando su amplia distribución. Ahora, viajemos al mundo aislado del Homo floresiensis. ¿Cómo era la vida de un hobbit? ¿Puede un cerebro del tamaño de una naranja ser complejo? El cerebro del Homo floresiensis era pequeño en tamaño absoluto, pero ¿era simple? Para investigarlo, los científicos crearon moldes digitales del interior de su cráneo, conocidos como endocráneos. Los resultados fueron sorprendentes. A pesar de su pequeño tamaño, ciertas áreas del cerebro, especialmente en el lóbulo frontal, asociado con la planificación y el pensamiento complejo, estaban inesperadamente desarrolladas. Esto sugiere que su cerebro no era simplemente una versión reducida del de un Homo erectus. Pudo haber experimentado una reorganización neuronal significativa para mantener funciones inteligentes en un formato mucho más compacto y eficiente. Si eran una especie distinta, ¿cómo comenzó su linaje? ¿Era el hobbit un Homo erectus enano o algo más antiguo? La teoría de que el Homo floresiensis
es un descendiente enano del Homo erectus, es la más aceptada, pero tiene un problema. Ciertas partes de su esqueleto, como la muñeca, el hombro y los pies, son mucho más primitivas que las del erectus, asemejándose más a las de los Australopithecus. Esto ha llevado a una teoría alternativa y aún más radical, que el hobbit no desciende del erectus, sino de una población de un humano aún más antiguo y primitivo, que salió de África mucho antes que el erectus y de la cual no tenemos otro registro. Si esto fuera cierto, significaría que hubo una migración fuera de África de la que no teníamos conocimiento. ¿Por qué las islas crean criaturas tan extrañas? ¿Cuál es la regla de la isla en la evolución? El extraño caso del hobbit es un ejemplo clásico de un principio evolutivo conocido como la regla de Foster o el efecto isla. Esta regla describe una tendencia general en la evolución de las especies en entornos insulares. En las islas, los animales grandes tienden a hacerse más pequeños con el tiempo, un proceso llamado nanismo insular, porque los recursos son limitados. Por el contrario, los animales pequeños tienden a hacerse más grandes, a menudo porque hay menos depredadores. La Isla de Flores es un libro de texto de este fenómeno. Junto a los humanos enanos había elefantes y hipopótamos enanos, pero también ratas gigantes. Los humanos, al ser animales relativamente grandes, siguieron el camino del nanismo. Examinemos el caso aún más extraño del Homo luzonensis. ¿Qué revelan sus huesos? ¿Por qué los huesos de los pies del Homo luzonensis parecen hechos para trepar? Si los hobbits eran extraños, el Homo luzonensis es un completo enigma. Los pocos huesos que tenemos de ellos presentan una mezcla de rasgos desconcertante. La característica más notable son las falanges de sus manos y pies, que son marcadamente curvas, una característica similar a la que vemos en los Australopithecus y que se asocia con la capacidad de trepar a los árboles. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Por qué una especie humana que vivió hace tan solo 50.000 años conservaría una característica tan primitiva? Quizás el entorno aislado y boscoso de la isla de Luzón hizo que esta habilidad siguiera siendo útil, favoreciendo la retención o el resurgimiento de este rasgo ancestral. ¿Cómo llegaron estos humanos a islas que nunca estuvieron conectadas al continente? ¿Sabían navegar nuestros antiguos parientes? La llegada de humanos a islas como Flores y Luzón es una hazaña impresionante. Estas islas están separadas del continente asiático por profundos estrechos de mar, una barrera de agua conocida como la línea de Wallace. Esto significa que no pudieron simplemente caminar hasta allí. Tuvieron que cruzar el océano. Queda el debate sobre si fueron viajes intencionales, usando algún tipo de balsa primitiva, o cruces accidentales, con grupos arrastrados al mar por tsunamis. De cualquier manera, su capacidad para sobrevivir a tal viaje y establecer una población demuestra una resistencia y adaptabilidad notables. El fin de estos humanos insulares coincide con qué evento. ¿Qué pasó con los hobbits y con el Homo luzonensis? La cronología de su desaparición es, una vez más, muy sugerente. Las fechas más recientes que tenemos para ambas especies, tanto en Flores como en Luzón, rondan los 50.000 años. Este es precisamente el momento
en que la evidencia arqueológica indica que nuestra propia especie, el Homo sapiens, llegó por primera vez a la región. Es muy poco probable que esto sea una coincidencia. La llegada de un nuevo humano, con tecnología superior y mayor organización social, casi con seguridad, selló el destino de estas antiguas poblaciones insulares, ya sea por competencia directa por los recursos o por la introducción de nuevas enfermedades. Para entender las raíces de todas estas migraciones, debemos enfocarnos en el ancestro viajero, Homo erectus. ¿Cuál era su mundo? ¿Qué impulsó al Homo erectus a salir de África por primera vez? La primera gran expansión humana fuera de África no fue una migración planificada con un destino en mente. Fue un proceso gradual de expansión de territorio, generación tras generación, a lo largo de miles de años. Hay varias teorías sobre qué lo impulsó. Una posibilidad son los cambios climáticos en África, que expandieron las sabanas. Otra idea es que simplemente estaban siguiendo a las manadas de grandes herbívoros de los que dependían para alimentarse. Y finalmente, su propio cuerpo evolucionado, con piernas largas y una anatomía adaptada para la carrera de resistencia, les dio la capacidad física para cubrir grandes distancias. ¿Cuán diversa era esta especie repartida por 2 continentes? ¿Eran todos los Homo erectus iguales? El Homo erectus fue una especie increíblemente longeva, y con tanto tiempo y espacio, no es de extrañar que desarrollaran una considerable diversidad regional. De hecho, algunos científicos argumentan que las variantes africanas, a veces llamadas Homo ergaster, y asiáticas, eran lo suficientemente diferentes como para ser consideradas especies separadas. Los fósiles africanos tienden a ser un poco más gráciles, mientras que los asiáticos son generalmente más robustos. Los asombrosos fósiles de Dmanisi, en Georgia, que son los más antiguos encontrados fuera de África, muestran una enorme variación en el tamaño y la forma del cráneo, dentro de lo que parece ser una sola población, lo que complica aún más la imagen. La tecnología del Erectus se estancó durante 1.5 millones de años. ¿Por qué el hacha de mano achelense casi no cambió durante 1 millón de años? La estabilidad de la tecnología del Homo erectus es uno de los aspectos más desconcertantes de esta especie. El diseño básico del hacha de mano achelense se mantuvo notablemente consistente durante un periodo de tiempo inmenso y en un área geográfica que abarcaba África, Europa y gran parte de Asia. Esta falta de cambio es un fuerte contraste con la rápida innovación tecnológica que caracteriza a nuestra propia especie. Una posible razón es que la herramienta era simplemente tan versátil y efectiva que no necesitaba mejoras. Otra teoría sugiere que el cerebro del Erectus podría haber favorecido la tradición y la conformidad en la transmisión de habilidades, en lugar de la experimentación constante. Pero existió una frontera tecnológica en el mundo del Erectus. ¿Qué es la lina de Mobius? En la década de 1940, el arqueólogo Hallam Mobius notó un patrón curioso en la distribución de las herramientas achelenses. Trazó una línea imaginaria que cruzaba el norte de la India. Al oeste de esta línea, en África, Oriente Medio y Europa, las hachas de mano son extremadamente comunes, pero al este de la línea, en Asia Oriental, son muy raras
o están completamente ausentes. ¿Por qué? ¿Existe esta división tecnológica? Una teoría es que los primeros grupos de Homo erectus que se movieron hacia el este lo hicieron antes de que se inventara el hacha de mano. Otra idea fascinante es que no la necesitaban porque tenían acceso a un recurso diferente que no se preserva, el bambú, con el que podrían haber creado un conjunto de herramientas igualmente eficaz. ¿Cuál fue el destino final del Homo erectus en Asia? ¿Cómo fue el último acto del Homo erectus? Volvamos a los fósiles de Ngandong, en la isla de Java, los últimos supervivientes conocidos del Homo erectus. Estos fósiles tardíos no son idénticos a los erectus más antiguos de la misma región. Muestran algunas características evolutivas interesantes, como un notable aumento en el tamaño del cerebro. Esto sugiere que la población, viviendo en relativo aislamiento en su isla, continuó evolucionando. Algunos científicos incluso le han dado su propio nombre, Homo soloensis, para reflejar estas diferencias, considerándolos una posible especie descendiente, adaptada a las condiciones específicas de su isla, poco antes de su extinción final. Ahora, sumerjámonos en los misterios sin resolver. ¿Qué nos dice el pueblo del Ciervo Rojo sobre la China prehistórica? ¿Pudo una especie humana arcaica haber sobrevivido hasta el final de la Edad de Hielo? Los fósiles de la cueva de Maludong, el pueblo del Ciervo Rojo, representan un verdadero dilema. Su datación, de hace tan solo 14.500 años, los coloca como contemporáneos de los primeros agricultores de China. Sin embargo, su anatomía es un mosaico de rasgos que no encaja en ninguna especie conocida. Tenían una cara plana, un mentón retraído y huesos craneales gruesos, pero con un cerebro de tamaño moderno. El rompecabezas es... ¿Quiénes eran? Eran una población relicta de una especie arcaica que logró sobrevivir en una región aislada de Asia hasta tiempos casi históricos. Si es así, desafiaría la idea de que todos los humanos arcaicos desaparecieron mucho antes. Y, si no eran una especie pura, sino el resultado de un encuentro, ¿serían los ciervos rojos la prueba de un cruzamiento entre especies desconocidas? Otra hipótesis muy intrigante para explicar la extraña mezcla de rasgos del pueblo del Ciervo Rojo es que eran una población híbrida. Podrían ser el resultado del cruzamiento entre los Homo sapiens recién llegados a la región y una población superviviente de denisovanos, o quizás otra línea humana arcaica de Asia, de la que aún no tenemos registro. Esta mezcla de genes podría haber producido la combinación única de características anatómicas que vemos en sus fósiles, uniendo rasgos modernos de los sapiens con rasgos arcaicos de su otro antepasado. Es una idea fascinante que resalta cuán complejas pudieron haber sido las interacciones en Asia. Por ahora, sin evidencia de ADN, el misterio persiste. Otro rompecabezas, el lomo de Nesher-Ramla, cambia la historia de nuestros primos más famosos. ¿Y si los neandertales no evolucionaron en Europa? La visión tradicional es que los neandertales son una especie puramente europea. Sin embargo, el descubrimiento del Homo de Nesher-Ramla en Israel sugiere un origen diferente. La teoría propuesta es que esta población del Levante representa al grupo ancestral que, durante los periodos fríos, se habría expandido hacia el norte, hacia Europa, dando origen a los neandertales clásicos y también
hacia el este, hacia Asia. Esto transforma a Europa de ser la cuna de los neandertales a ser más bien una península a la que llegaron. El verdadero centro de su evolución habría sido el Medio Oriente, un cruce de caminos desde el cual las poblaciones se expandían y contraían en respuesta a los ciclos climáticos. Volvamos a la evidencia más etérea de todas, los humanos que solo conocemos por sus genes. ¿Cuántas especies fantasma se esconden en nuestro ADN? La genómica ha revelado que la historia de nuestra especie no fue de simple reemplazo, sino de absorción y asimilación. A medida que nos expandíamos por el mundo, nos encontramos y nos mezclamos con una compleja red de poblaciones humanas locales. Diferentes estudios genéticos han identificado no solo el ADN neandertal y denisovano, sino múltiples eventos de transferencia de genes de linajes arcaicos aún desconocidos, las llamadas poblaciones fantasma. Se han encontrado firmas de estos fantasmas tanto en el ADN de poblaciones no africanas como en el de diversas poblaciones africanas. Esto pinta una imagen de un pasado donde el cruzamiento entre grupos humanos distintos era una característica común y recurrente de nuestra historia evolutiva. ¿Qué fantasma específico fue detectado en el genoma denisovano? ¿Se cruzaron los denisovanos con una especie aún más antigua? El genoma denisovano no solo nos habla de ellos, sino también de sus propios ancestros. Al analizarlo en detalle, los científicos descubrieron que contiene pequeños fragmentos de ADN de una población superarcaica, una línea humana que se separó de todos, los demás humanos, hace más de 1 millón de años. Aunque no podemos estar seguros, el candidato más probable para esta misteriosa población fantasma es el Homo erectus. Esto sugiere que los denisovanos, al expandirse por Asia, se encontraron y se cruzaron con poblaciones supervivientes de Homo erectus, añadiendo otra capa de complejidad a la red de interacciones humanas, mostrando un mundo donde el mestizaje ocurría no solo entre primos cercanos, sino también con linajes mucho más antiguos. Ahora, unamos todo y visualicemos el mundo como era. ¿Cómo era dar un paseo por la Tierra hace 100.000 años? Imagina que pudieras viajar a ese pasado. Dependiendo de dónde aterrizaras, encontrarías un tipo diferente de humano. En África, verías una diversidad de grupos de Homo sapiens arcaicos y modernos. En el Medio Oriente, estarías en un punto de encuentro entre sapiens y neandertales. Si viajaras a Europa, te encontrarías con neandertales. En la vasta Asia, podrías cruzarte con denisovanos y quizás en alguna isla remota, con los últimos erectus o los floresiensis. La diversidad humana era la norma. Nuestra especie era solo uno de los muchos actores en un escenario global, todos intentando sobrevivir en un mundo desafiante. En estos encuentros había guerra o paz. ¿Cómo interactuaban las diferentes especies humanas? La respuesta más probable es que no había una única forma de interacción. La evidencia genética de cruzamiento es la prueba irrefutable de que las interacciones no siempre fueron hostiles. Sin embargo, es ingenuo pensar que todo fue pacífico. La superposición de territorios inevitablemente llevó a la competencia por recursos clave como las presas y los refugios. Por lo tanto, el espectro de interacciones probablemente fue muy amplio.
abarcando desde el conflicto y la evitación hasta el intercambio cultural y el mestizaje. La relación entre los diferentes grupos humanos seguramente variaba enormemente dependiendo del tiempo, el lugar y las circunstancias de cada encuentro, que en nuestra mente nos dio finalmente la ventaja decisiva. ¿Fue la ficción nuestra mayor invención? La característica verdaderamente única del lenguaje del Homo sapiens no es solo su complejidad, sino su capacidad para comunicar información sobre cosas que no tienen una existencia física. Espíritus, naciones, mitos, leyes. Esta habilidad para crear y creer en realidades imaginadas fue una revolución. Permitió la cooperación flexible a una escala sin precedentes, uniendo a miles de individuos que no se conocían entre sí bajo una identidad y un propósito comunes. Un neandertal cooperaba con su familia cercana. Un sapiens podía cooperar y, si era necesario, luchar junto a miles de extraños que compartían su mismo mito. ¿Cómo se manifestó esta cooperación masiva en la práctica? Innovación versus tradición. La batalla final. Al observar el registro arqueológico, vemos una diferencia fundamental entre el Homo sapiens y otros humanos. La cultura neandertal fue increíblemente estable durante cientos de miles de años. En contraste, el registro del Homo sapiens del Paleolítico Superior muestra una rápida sucesión de innovaciones tecnológicas y culturales, con nuevas herramientas, arte y adornos. Esta capacidad para innovar constantemente y, crucialmente, para compartir esas innovaciones a través de sus vastas redes sociales, les dio una ventaja adaptativa decisiva. En un mundo caracterizado por rápidos y drásticos cambios climáticos, la flexibilidad y la capacidad de encontrar nuevas soluciones a nuevos problemas fue probablemente más valiosa que la estabilidad y la tradición. ¿Y si nuestra ventaja fue simplemente demográfica? ¿Fue la victoria del Homo sapiens una cuestión de números? Otra ventaja crucial del Homo sapiens pudo haber sido simplemente demográfica. Los modelos sugieren que los grupos de sapiens eran, en general, más grandes y vivían en densidades de población más altas que los grupos neandertales. Esto podría deberse a una tecnología de caza más eficiente o a tasas de natalidad ligeramente más altas. Imagina un escenario de inmigración constante, pequeños grupos de sapiens moviéndose a territorios ya ocupados por neandertales. Aunque los neandertales fueran más fuertes individualmente, el flujo continuo de recién llegados, incluso en pequeños números, podría haber llevado a la absorción o al reemplazo de las poblaciones locales a lo largo de varios milenios, sin necesidad de un conflicto a gran escala. ¿Cuál fue el último refugio de los neandertales? ¿Dónde dieron su último suspiro los últimos neandertales? A medida que el Homo sapiens se expandía por Europa, el territorio neandertal parece haberse encogido gradualmente. Las poblaciones neandertales fueron empujadas lentamente hacia las periferias geográficas del continente. Uno de sus últimos refugios conocidos fue la península ibérica, y específicamente lugares como la cueva de Gorham, en Gibraltar. Las herramientas y restos encontrados allí tienen algunas de las dataciones más recientes para los neandertales, quizás de hasta hace 28.000 años. Imagina a esos últimos grupos mirando el mar desde sus cuevas, los últimos de su especie, en un continente que ahora estaba dominado
por un nuevo tipo de humano, que nos enseña su desaparición sobre la extinción. ¿Es la extinción un evento o un proceso largo? Es un error pensar en la extinción de los neandertales como un único evento dramático. Fue un proceso largo y lento que duró milenios, una tormenta perfecta de factores que se acumularon. La competencia con el Homo sapiens fue probablemente el factor principal, pero no el único. También se enfrentaron a periodos de cambios climáticos extremos y rápidos y a la fragmentación de su población. Los estudios genéticos muestran que, incluso antes de la llegada masiva de los sapiens, la población neandertal ya estaba en declive y con baja diversidad genética. Nuestra especie no encontró a un adversario en su apogeo. Más bien, pudo haber sido simplemente el empujón final para una población que ya era vulnerable. Reflexionemos sobre nuestro legado genético. ¿Qué significa llevar a estos fantasmas dentro de nosotros? ¿Soy yo parte neandertal? La respuesta a esa pregunta depende de tu ascendencia. Si tu herencia familiar proviene exclusivamente de poblaciones del África subsahariana, la respuesta es, en su mayor parte, no. Pero si tienes alguna ascendencia de fuera de África, la respuesta es un rotundo sí. Llevas ADN neandertal. Este ADN no se encuentra en un solo lugar de tu genoma. Está disperso en miles de pequeños fragmentos a lo largo de tus cromosomas. Individualmente, la cantidad es pequeña, generalmente entre el 1% y el 4%. Sin embargo, si pudiéramos juntar todos los fragmentos únicos de ADN neandertal que sobreviven en todas las personas vivas hoy, podríamos reconstruir una porción muy significativa del genoma neandertal completo. Y el legado denisovano, ¿dónde es más fuerte? ¿Quiénes son los herederos modernos de los denisovanos? Si bien el ADN neandertal está ampliamente distribuido en todas las poblaciones no africanas, el legado denisovano es mucho más específico geográficamente y en algunos lugares mucho más fuerte. La mayor concentración de ADN denisovano en el mundo se encuentra en las poblaciones de Melanesia, como los papúes de Nueva Guinea, donde puede alcanzar hasta un 5% o 6% de su genoma. Esto indica que el principal evento de cruzamiento entre sapiens y denisovanos ocurrió en algún lugar del sudeste asiático. Como vimos, esta herencia genética no es neutral. Ha contribuido a adaptaciones importantes, como la inmunidad a los patógenos tropicales locales, demostrando una vez más cómo el mestizaje fue una parte crucial de nuestra historia de supervivencia. ¿Podríamos algún día traer de vuelta a una especie humana extinta? ¿Podría la ciencia resucitar a un neandertal? Con el genoma neandertal completamente secuenciado, la idea de la desextinción ha pasado del ámbito de la ciencia ficción a ser una posibilidad teórica. Usando herramientas de edición genética como CRISPR, sería teóricamente posible tomar una célula de Homo sapiens y editar su genoma para que coincida con la secuencia del genoma neandertal. Sin embargo, los desafíos técnicos son inmensos y, lo que es más importante, las cuestiones éticas son profundas. ¿Sería moralmente correcto crear a un ser humano de una especie extinta, condenado a vivir solo en nuestro mundo? ¿Qué derechos tendría? ¿Quién sería responsable de él? Son preguntas para las que, como especie, no tenemos respuesta. Dejando la ciencia ficción a un lado,
¿Cuál es el futuro de la paleoantropología? ¿El próximo gran descubrimiento vendrá de un hueso o de un ordenador? El futuro de la paleoantropología es una combinación de ambos. La búsqueda de nuevos fósiles seguirá siendo fundamental, pero cada vez más, los descubrimientos más revolucionarios vendrán del análisis computacional de datos genéticos, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están desempeñando un papel cada vez más importante en el estudio de nuestro pasado, permitiendo la identificación de poblaciones fantasma. Los algoritmos pueden analizar enormes conjuntos de datos genómicos y detectar patrones de ascendencia increíblemente sutiles que serían invisibles para el ojo humano, revelando nuevas linajes y eventos de cruzamiento. ¿Qué nuevas fronteras se están abriendo en el campo? ¿Podemos encontrar ADN humano en el aire de una caverna? Una de las fronteras más emocionantes es el campo del ADN ambiental, eDNA. La idea es que los organismos vivos constantemente desprenden material genético en su entorno. Los científicos ya han demostrado que es posible extraer ADN de neandertales y denisovanos directamente de las capas de sedimento del suelo de una cueva, sin encontrar ningún fósil, y la investigación emergente está explorando la extracción de eDNA del aire. Imagina poder entrar en una cueva, tomar una muestra de aire y descubrir la secuencia de ADN de un humano que respiró ese mismo aire hace 50.000 años. La arqueología se está volviendo invisible. Mirando todo este pasado complejo, ¿el concepto de especie todavía tiene sentido para los humanos? ¿Eran los neandertales, denisovanos y sapiens realmente especies diferentes? Esta pregunta nos lleva al corazón de un debate biológico. La definición más común de especie, el concepto biológico de especie, dice que dos poblaciones son especies distintas, si no pueden cruzarse y producir descendencia fértil. Según esta definición, el hecho de que nos cruzamos y tuvimos hijos fértiles desafía la idea de que eran especies completamente separadas. Por esta razón, muchos científicos argumentan que sería más preciso considerarlos a todos como subespecies o poblaciones diferentes dentro de una única y muy variable especie humana. La línea que nos separa es cada vez más borrosa. ¿Cuál es la ironía de nuestro viaje evolutivo? ¿Cómo el éxito de una especie llevó a la pérdida de un mundo entero? La ironía de nuestra historia es profunda. El éxito global sin precedentes del Homo sapiens tuvo un costo inmenso: la pérdida de toda la diversidad humana que existía antes de nosotros. Fuimos tan eficaces en competir, adaptarnos y expandirnos que, ya sea directa o indirectamente, causamos la extinción de todas las demás formas de humanidad en el planeta. Nuestra especie, cuyo nombre autoproclamado significa hombre sabio, eliminó a toda su familia evolutiva, dejándonos como los únicos herederos de un planeta que antes era compartido. Finalmente, ¿qué nos dice esta historia de familia olvidada sobre nosotros mismos? ¿Somos definidos por quienes somos o por quienes perdimos? La historia de estos humanos olvidados es, en última instancia, nuestra propia historia. Nuestra identidad biológica y cultural fue forjada a través de nuestras interacciones con ellos. Recordar a los neandertales, a los denisovanos y a los demás no es solo un ejercicio de curiosidad científica, es un acto fundamental de autoconocimiento.
nos enseña que nuestra soledad actual es una anomalía y que, en un nivel genético profundo, somos el resultado acumulado de todos los humanos que vinieron antes que nosotros. Miremos más de cerca nuestra propia cuna. ¿Cuán compleja era África mientras nuestros parientes evolucionaban en Eurasia? ¿Evolucionó el Homo sapiens en un único lugar de África? La idea tradicional del origen de nuestra especie era la de un jardín del Edén. Sin embargo, la evidencia fósil y genética reciente apunta a un modelo más complejo, a menudo llamado multirregionalismo africano. Fósiles clave encontrados en lugares muy distantes del continente, como Jebel Irhoud en Marruecos y Florisbad en Sudáfrica, muestran que diferentes rasgos modernos surgían en diferentes partes de África en diferentes momentos. En lugar de un único punto de origen, nuestra especie probablemente evolucionó a partir de una red de poblaciones interconectadas por todo el continente, que intercambiaban genes e innovaciones culturales. Y de esta mezcla gradual surgió el humano moderno. ¿Qué otra enigmática especie humana vivió en África a nuestro lado? ¿Quién era el Homo naledi y por qué es tan desconcertante? En 2013, en el sistema de cuevas Rising Star en Sudáfrica, se realizó uno de los descubrimientos más espectaculares de la paleoantropología, el Homo naledi. Su anatomía es un mosaico desconcertante. Tenía un cerebro muy pequeño, hombros y dedos adaptados para trepar, pero al mismo tiempo sus muñecas, piernas y pies eran sorprendentemente modernos. El mayor shock llegó con su datación. El Homo naledi vivió hace tan solo entre 335.000 y 236.000 años, lo que significa que fue contemporáneo de los primeros Homo sapiens en África. ¿Qué sugiere sobre su mente el lugar donde fue encontrado? ¿Enterraba el Homo naledi a sus muertos? Los fósiles de Homo naledi no fueron encontrados cerca de la entrada de la cueva, sino en cámaras extremadamente remotas y de acceso muy difícil. La única explicación que parece plausible para los investigadores es que los cuerpos fueron colocados allí deliberadamente por otros Homo naledi. Esta es una implicación radical. Sugiere que este humano de cerebro pequeño podría haber tenido un comportamiento ritual complejo relacionado con la muerte, un comportamiento que se pensaba que había surgido mucho más tarde y solo en especies de cerebro grande como los neandertales. Y nosotros. ¿Reescribe esto la conexión entre el tamaño del cerebro y el comportamiento complejo? ¿Qué nos dice la existencia del naledi y del floresiensis sobre la inteligencia? Estos dos descubrimientos, el Homo naledi en África y el Homo floresiensis en Asia, nos obligan a reconsiderar nuestra definición de inteligencia. Ambos tenían cerebros muy pequeños, pero la evidencia sugiere que eran capaces de comportamientos muy complejos, como la fabricación de herramientas o posibles rituales funerarios. Esto refuerza la idea de que la evolución puede encontrar diferentes caminos para llegar a la cognición avanzada. La organización interna, la eficiencia de las conexiones neuronales y la estructura específica de ciertas áreas del cerebro pueden ser igual de importantes, o incluso más, que su tamaño absoluto, desafiando nuestra tendencia a vernos como el único modelo válido de ser inteligente. Si África era tan diversa, ¿por qué solo el linaje sapiens se expandió globalmente? ¿Cuál fue el detonante de la gran migración fuera de África?
La expansión del Homo sapiens por todo el mundo no fue un evento continuo. Parece haber ocurrido en oleadas, y el principal regulador de estas oleadas fue el clima. La teoría de la bomba del Sáhara propone que hubo fluctuaciones climáticas que, periódicamente, transformaban el desierto del Sáhara en una vasta pradera verde. Estos periodos húmedos creaban corredores que permitían que tanto los animales como los humanos migraran fácilmente desde el interior de África hacia el Medio Oriente y viceversa. La última gran y exitosa oleada de expansión de nuestra especie, hace unos 60.000 años, parece coincidir con la apertura de uno de estos corredores favorables. ¿Pero fue esa la primera vez que los sapiens intentaron salir? ¿Hubo migraciones fallidas del Homo sapiens? Sí, la gran migración que pobló el mundo no fue nuestro primer intento de salir de África. La evidencia de esto proviene de los fósiles de sapiens encontrados en Skul y Kafse, en Israel, datados en Mofentin, hace unos 120.000 años. Sin embargo, los estudios genéticos muestran que estas poblaciones tempranas no parecen haber contribuido de manera significativa al acervo genético de los humanos modernos fuera de África. La teoría es que esta fue una oleada migratoria anterior que logró llegar hasta el Medio Oriente, pero no pudo expandirse más allá, quizás siendo detenida por los neandertales o por cambios climáticos que cerraron el corredor del Sáhara a sus espaldas, quedando aislada y finalmente extinguiéndose. ¿Cuál es la herencia final que todos estos humanos olvidados nos dejan? ¿Puede la diversidad perdida enseñarnos a valorar la diversidad que tenemos? La historia de la evolución humana es, por encima de todo, una historia sobre la diversidad. Durante millones de años, el género Homo exhibió una asombrosa gama de formas corporales, tamaños de cerebro y estrategias de supervivencia. Cuando contemplamos esa vasta diversidad perdida, las diferencias superficiales que vemos entre las poblaciones humanas de hoy se revelan como lo que son, variaciones triviales y recientes. La verdadera diversidad de nuestra familia era mucho más profunda. Recordar ese pasado puede ayudarnos a apreciar la conexión fundamental que compartimos todos los Homo sapiens y a ver nuestra propia diversidad actual no como una fuente de división, sino como el último eco de un mundo mucho más variado. ¿Qué sucede cuando una sola especie domina un planeta entero? Nuestra soledad como especie nos hace más vulnerables. En ecología hay un principio fundamental: la diversidad genera estabilidad y resiliencia. Un ecosistema con muchas especies diferentes tiene más probabilidades de sobrevivir a una crisis. La existencia de una única especie humana en todo el planeta, aunque esté globalmente conectada, crea una vulnerabilidad única. Un desafío global, como una nueva pandemia o un cambio climático abrupto, nos afecta a todos por igual. No hay otros humanos con diferentes adaptaciones biológicas que puedan tener una mejor oportunidad de sobrevivir. En la lotería de la supervivencia, nuestra especie ha apostado todo a un solo número: nosotros mismos. ¿Cómo deberíamos contar la historia de nuestro origen ahora? ¿Es la historia humana una historia de conquista o de familia? La forma en que contamos nuestra historia de origen importa. Durante mucho tiempo la hemos contado como una historia de progreso y conquista, pero la evidencia nos invita a cambiar esta perspectiva. Quizás
Sea más preciso y más humilde ver la prehistoria no como una competición que ganamos, sino como la compleja y, en última instancia, triste historia de una familia, cuyo árbol genealógico fue perdiendo ramos uno por uno, hasta que solo quedó uno en pie. ¿Cuál es la imagen final que debemos guardar de estos parientes nuestros olvidados? Al mirarnos al espejo, ¿a quién más estamos viendo? La próxima vez que te mires en el espejo, recuerda que la cara que ves es un archivo viviente de la historia humana. En tus genes llevas la herencia de innumerables generaciones de Homo sapiens, pero también llevas los ecos de otros mundos. Llevas los fragmentos de ADN de los neandertales que soportaron las edades de hielo, los ecos de los denisovanos que se adaptaron a las altas montañas y quizás las firmas de otros muchos que aún no hemos nombrado. No estás solo, eres un mosaico, un testimonio andante de la compleja y entrelazada familia de la que todos procedemos. Somos su memoria viva, el último capítulo de su larga historia y los únicos narradores que quedan de su saga olvidada. Nuestra soledad en el planeta es una anomalía reciente. Durante la mayor parte de nuestra historia, compartimos el mundo con otros como nosotros, pero diferentes. Al reconstruir sus historias, no solo honramos su memoria, sino que también llegamos a comprendernos mejor a nosotros mismos. Somos el resultado de todos los que vinieron antes, el último ramo superviviente de un árbol que una vez fue frondoso y diverso. Gracias por acompañarnos en este viaje sereno a través del tiempo profundo y, como siempre, mantén la curiosidad, mantén la calma. Nos vemos en la próxima historia.